que acá la vida se ha reducido. ¿Hola? Sí, mi vida es de mi casa, mi departamento, a la oficina de la UNESCO, ida y vuelta. Es decir, tengo, en fin, no voy a ningún restaurante ni ningún bar, Claro, y tampoco a ningún espectáculo. Así que, claro. es decir, salimos, damos una vuelta en auto cuando podemos, salir a hacer compras acá en el barrio con el debido barbijo. Es decir, es una vida que la podría hacer en cualquier... Es un departamento y una oficina mi vida acá. Seguro. Por supuesto, tiene la ventaja que uno está obligado a estudiar o a escribir, ¿no es cierto?, a hacer cosas adentro de la casa, que yo tengo tanta tarea y cosas que empecé y que no las pude terminar por la cantidad de cosas que hacía cuando estaba en Buenos Aires, que bueno, y esto me viene bien porque estando un poco trabajos que había empezado, y a la vez tengo mucho trabajo. Acá en septiembre, así como agosto no hay ni los gatos, en septiembre se lanza todo, es como el 1 de marzo, en fin, iniciar con un equipo de explicar todos los proyectos o las ideas que traíamos, en fin, conocer a todos empezar a conocer a los embajadores, esto es relaciones públicas. Seguro. Se dice que la UNESCO es como un elefante que duerme la siesta porque es muy burocrático, muy burocrático. Esto es tremendo, son tantos países que para que salga un proyecto son 2 o 3 años de comisión en comisión. Entonces, esto es, bueno, como yo he tenido 3 mandatos legislativos, 2 de diputado y el último en el Senado, sé lo que son las amansadoras, pero estas son terribles. Le ganan a todas. Así que bueno, estoy contento porque hemos puesto en movimiento algunos proyectos. Ayer mismo hicimos un almuerzo de varios ¿Vino? proyectos que he presentado, entre ellos el de cambio climático, Sí. y el de los derechos de la... ¿Me oyen? Sí, sí, la No escucho, sé la si me escucho, la oyen escucho. porque... bueno, bueno. No, Sí, bueno, sí. en fin. Estoy contento. He tenido acá muy buena acogida. No se olviden que acá también me conocen bastante. Yo viví acá 9 años, en los años de exilio. Claro. Y después casi todas mis películas se han estrenado acá en Claro. Francia. Varias de ellas las tengo cierto conocimiento público. Sí. Y bueno, nada, es una ciudad que conozco bastante porque viví casi una Claro, claro, una década. Sí. Pero bien, pero acá la pandemia va para remontó. Creo que desde la semana que viene no hay más restaurantes, no hay más bares. Están prohibidas las reuniones de más de 10 personas. Qué bravo que es esto, ¿eh? Qué pandemia y qué virus tan No, particular. acá la pandemia va en expansión. Seguro. Mire, les voy a contar algo. El fin de semana pasada hacía 30, 32 grados. Hoy hace 12 grados acá. Claro. Empezó el otoño así, prácate, de un Sí, día sí, para sí. el otro. Y viene el invierno, que es donde tienen lugar más las gripes y la pandemia se expande más en los meses fríos. Así que Seguro, no seguro. me causa ninguna gracia esto porque, en fin, seguiremos encerrados. Estoy sumando una compañera del programa que es Marina Méndez, que está vinculada a varios proyectos, a Generación Francisco, la compañera que me acompaña acá en los números de Perón. Así que ahí aparece. Ahí estamos. Marina Paula Méndez, bienvenida. Presente, muchas gracias compañero, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Marina? Un gusto.
¿Cómo le va, Pino? Qué bueno que estuviste el otro día en el Foro del Agua, te tuiteé todo lo que ibas diciendo. La dejaste chiquitita así, la rompiste toda. Uy, qué grande. Espectacular. ¿Cómo hiciste para localizarme en el Foro del Agua? No, porque voy siguiendo todo lo que van haciendo y bueno, me habían invitado de casualidad al Foro del Agua y de repente te vi ahí y dije, Dios mío, ves cómo Dios existe y nos une a todos los tarados que andamos por el mundo haciendo Porque lío. esos foros además aparecen en horas que uno está trabajando, la gente está haciendo cosas, entonces... Claro. No, pero además, Omar, no sé si vos sabías que duró desde las 10 de la mañana hora argentina hasta la 1:30 de la tarde, o sea, fue una cosa de locos, Qué fue increíble. impresionante. Qué lindo. Y lo cerró, gracias a Dios que estaba Pino Solanas, porque lo cerró Noam Chomsky, que es uno de mis más admirados profesores de mi carrera, pero que era una depresión. Si era por lo que decía Noam Chomsky, nos teníamos que pegar un tiro todos en esa instancia. Sí. Y Vos sabés que todavía no sé bien lo que dijo, porque se hizo tan tarde. Claro. fue Y yo fatal. había dicho, bueno, yo tengo hasta tal hora, ahora no me acuerdo, pero siguió, yo tenía que hacer otras cosas. Claro. Y tuve que estar atendiendo teléfono por otro lado y me perdí buena parte de Chomsky, no sé realmente lo que habló. Bueno, menos mal porque era La depre total. una depre total porque él tiene esa mirada, como todo intelectual de su calaña, digamos, tiene esa mirada ya de por sí pesimista, pero en un momento hasta hice una pregunta y le dije, por favor, díganos algo esperanzador, porque si no, como cierre, como último orador, era algo terrible. Sí, son deterministas, O sea, nosotros que venimos del humanismo popular y cristiano, tenemos otra mirada, tenemos más mirada esperanzadora, ¿no? No, claro. Y más un Pino Solanas que fue discípulo de Perón, formó parte del grupo de cine Liberación. No, pero mire, hay un gran esperanzador, que es Francisco. El Claro. Papa Francisco, cada vez que habla el Papa Francisco, hay que copiar rápido todo lo que dice, porque la verdad cada vez está más sabio. Los últimos mensajes ha sido lapidario del mercado, etcétera, y llamando siempre a la solidaridad. Ahora se anuncia, les cuento, en los próximos días o semanas, va a anunciar la encíclica, un acontecimiento histórico, anótenlo. Así como existe la encíclica por la naturaleza, la casa común, la Laudato Si, ahora viene la encíclica que la complementa, que es la encíclica sobre la fraternidad entre los seres humanos. Parece que va a ser... Y ha venido él predicando, pero no puede haber esta desigualdad, no puede haber estos pobres. Así que... Ha venido... No, y además no nos podemos acostumbrar al horror, ¿no? No podemos resignarnos al horror, eso es el punto. Tenemos que levantar la voz, nos tenemos que indignar y tenemos que ser testimonio viviente de la Sí, hermandad. Está buenísimo bueno, lo que va a pasar. sí, bueno. ¿Sabe, Pino, que estamos... No, pero Marina, exacto. El día que perdemos, que dejamos de indignarnos o de asombrarnos frente al horror, estamos muertos o estamos del otro lado. Sí. Pero la verdad, lo que hay que mantener viva casualmente es la capacidad de indignación y de asombro, por supuesto, ligado o visto desde la mirada de los grandes principios que nosotros los que hemos tratado, nada menos que con uno de los grandes pensadores e intelectuales que ha tenido la Argentina, que es Juan Perón. De Perón se dice el líder, esto, el otro. Yo me refiero al Perón intelectual.
un monstruo como intelectual. Un El monstruo. pobrecito hermano mayor nuestro, Fermín Claro. Chávez. Yo era muy amigo de Fermín, lo quería horrores y él era muy amigo mío. Él se encargó de hacer de rastrear todo lo escrito por el general. El general se levantaba a las 6 de la mañana y también en Puerta de Hierro. A las 7 estaba en la máquina de escribir. ¿Pero qué hace? Contesta las cartas y manda mensajes. Los mensajes, esa literatura epistolar, las ideas que hay, son monumentales. Pero lo que recopilaba Fermín Chávez era antes de ese exilio. Recopilaba todos los artículos que escribió Juan Perón como Descartes Claro. en el diario Democracia, y además los discursos. Perón ha hablado, toda su vida ha hablado, el equilibrio, la sabiduría y la, ¿cómo se puede decir? La técnica que tenía. Era premonitorio. Eran esos hombres con una visión premonitoria de lo que iba a pasar. No, yo les cuento esto porque ayer veía un discurso de Perón en el año 1960 en que él ya hablaba de la soja y ya hablaba del impacto que iba a tener eso tanto a nivel social como a nivel industrial y cultural. Fue un visionario absoluto y necesitamos multiplicar cada vez más su legado, ¿no? Está buenísimo lo que pasa. Y mirá, si juntando a Perón con Francisco, hacemos un lío bárbaro. Seguro. No, pero eso es fundamental, eso es fundamental. No en vano, hoy en día, Francisco es el líder social más importante del mundo. No cabe duda. Seguro, seguro. Epa, se cortó. Y no, se cortó. A ver. Listo. Ahora estoy. Muy bien. Un compañero que estaba en un Zoom antes que con vos, con Casco Blanco de acá de Argentina y con el presidente mundial de escuelas, porque yo soy misionera humanitaria y adopté un hijo en África, y entonces quería impulsar con la bandera argentina, digamos, la proliferación y la organización del voluntariado a nivel internacional, para que sin consumir recursos de la nación argentina se unan las voluntades, ¿no? Desde el fútbol, desde las filiales internacionales que nosotros tenemos de diferentes equipos y de diferentes lugares, y que simplemente los capaciten, los unan, y yo soy la que más insiste en Laudato Si. Hay que capacitar en Laudato Si, digo yo, porque eso es no religioso, sino justamente uno de los documentos político más importantes, no, es uno de los documentos más importantes sociológicos de la humanidad en este momento. No sé vos qué opinás. No, totalmente. La gente piensa, no, ¿cómo voy a leer una encíclica? Esto es un documento para el Vaticano, un documento para los católicos. Nada que ver. No, el Papa lo escribe para todas las mujeres y los hombres, para toda la humanidad escribe ese documento. Y por eso no es exagerado decir, yo lo digo acá y se lo he dicho a embajadores, intelectuales, sin duda la Laudato Si, léanlo porque no lo lee la gente por prejuicio. Sí. Prejuicio con el Vaticano, en fin, todas las historias de la Iglesia que todavía la sigue arrastrando y Francisco terminando con la corrupción, la pedofilia, todas esas historias. Bueno, entonces, pero es el documento cultural más importante de las últimas décadas. Yo estoy convencido. Hay que leerlo, porque además es el que está exigiendo militar el cambio cultural que exige porque estamos inmersos en una gran catástrofe.
viene muchísimo más rápido. Cambio en el proceso de acidificación de las aguas que está en la base de las formaciones o los cambios climáticos y meteorológicos. Es una catástrofe lo que viene. Una catástrofe. Miren, el otro día escuchaba yo un productor de vinos, acá en Francia, principal productor de vinos del mundo. Está como loco este hombre. Dice, yo hacía la vendimia a mediados de septiembre y este año tuve que levantar las uvas el 10 de agosto. Pero ya no son ya no es el mismo vino que si yo hubiera recolectado el 10 de septiembre. Entonces estoy obligado a ir a buscar, porque no tuvo el resultado buscar cepas que se adaptan. Un ejemplo menor, pero importantísimo. Acá aparecen nuevas especies, nuevos insectos que no había, inmigración y fuga y desaparición de especies vivas. Miren, apareció un estudio muy serio de varias organizaciones científicas, ecológicas, y el continente donde han desaparecido más animales, se han extinguido, es América Latina. Una catástrofe. Unos incendios intencionales, o agua hasta el fuego, dejar hacer. Sí, sí. No hay medidas para que protejan esos bosques. No, eso es una catástrofe. Metáfora de los sordos, hay una humanidad sorda, muy alienada y el reloj, porque la vida es el mango para hacer sus actividades, pero la aceleración, no hay tiempo ni para pensar. Y bueno, y no hay, no, el cambio climático la gente no lo tiene incorporado ni por broma. ¿Qué cambio climático? Me impactó mucho el concepto de que los delitos contra el ambiente son delitos de lesa humanidad, que vos das y como embajador nuestro ante la UNESCO, para mí es un orgullo que esa sea tu posición. ¿Cómo te la devuelve la comunidad internacional? No, bueno, uno no. En primer lugar, nunca le hablas a la comunidad internacional, le hablas a Juan, Perico, Carmen o Delia, qué sé yo, que son seres concretos, que algunos son inteligentes, otros no tanto, otros son amigables, otros no tanto, ¿me entiendes? Entonces, claro. Informados. Acá hay muchos programas. Miren, esta mañana yo pude ver. Bueno, en fin, se transmiten. Y esta mañana pude ver un debate interesantísimo de la Asamblea Nacional de Diputados sobre. Hay un el uso de un pesticida, no recuerdo el nombre, pero es un pesticida que liquida las abejas. Se usa para la agricultura, hay mucho cultivo de remolacha para lacha. Bueno, pero liquida las abejas. Un debate interesantísimo. El mismo departamento en un lugar que se llama Saint-Germain-des-Prés, que me encanta, y que está a una cuadra del bar donde se encontraban Simone de Beauvoir y Sartre, así que no tengo ningún problema de ir a París a arreglar la señal de internet. Ahí está Fernando de nuevo. Sí, Pino. Estamos con la conexión. Flor, el de tema Go. Sí, yo los veo. Bueno,
Ahora sí. Qué mal está el internet. Sí. En general, Estoy cambiando de lugar. en todas partes del mundo. Es una cosa es increíble. Así que, Entonces, en materia de deuda, Pina, ¿cuál es su mirada con respecto a nuestra deuda externa, a nuestra situación geopolítica, ¿no? ¿Sí? bueno, mire, tengo lo mismo que he dicho durante toda mi vida. Una de las formas de dominar a los países en desarrollo es endeudarlos y después dejarlos a expensas de las fieras salvajes, Claro. llámense buitres, tigres, qué sé yo, lobos. Un desastre, esto ha sido un desastre. La deuda empezó con la dictadura militar. Seguro. Después, don Raúl Alfonsín, que tuvo muy buenas actitudes, pero tuvo algunas agachadas fuertes. Sí. Entonces, a ver, Raúl Alfonsín es el que le autoriza al joven presidente del Banco Central, el más joven presidente del Banco Central, don José Luis Machinea, tenía 26 años cuando fue nombrado presidente del Banco Central por Raúl Alfonsín, le autoriza extender pagarés a los acreedores que reclamaban pagos adeudados por Argentina, pero eran acreedores donde no había ni registro de ellos en el Banco Central. Era una deuda donde una deuda, es la deuda de la bicicleta financiera de José Martínez Dios. Eran 23.000 o 24.000 millones de dólares cuando termina la dictadura. Eso fue verdaderamente una desgracia, una doble desgracia. Yo creo que, bueno, hay que pensar que en aquel momento el discurso de un jefe del ejército estaba en primera página de los diarios todos los días. No era la Argentina de hoy. Pero lamentablemente no resistió la Argentina. Y reconoció la deuda, porque estaban dadas todas las condiciones para declarar esa deuda como deuda odiosa. Deuda tomada por una dictadura, no tomada por el pueblo a través de sus instituciones, el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, así fue, y eso fue creciendo, y después fue una pesadilla con Menem, la siguió multiplicando. ¿Cómo será la irresponsabilidad de nuestros gobernantes? En el año 91, Menem le dijo a los banqueros que reclamaban el pago, miren, yo no sé cuánto le debemos. ¿Por qué nos dicen ustedes? ¿Por qué ustedes, banqueros, tan respetables y serios de siempre, díganos a los argentinos cuánto les debemos? El grado de enajenación y de genuflexión, ese es el término. Sí. Arrodillado. Como decía José Luis Manzano, nosotros estamos arrodillados. No podemos negociar ni reclamar nada. No, con esa calidad de dirigente, un país se vende, se remata. Es una traición. Menem fue uno de los mayores traidores de la Argentina. Su antecedente fue Arturo Frondizi. Bueno. Piensen que Frondizi llega a la presidencia con el apoyo de Juan Perón. Y con el compromiso de que llegado a la presidencia declaraba amnistía general para todos, los argentinos, libertad a los presos políticos y la entrega de los restos de su esposa, Evita. En el primer mes de gobierno de Arturo Frondizi, amnistía a casi todos los presos, salvo el de Juan Domingo Perón. Segundo, no le entrega el pagador de Evita. Tercero, asciende a general de ejército y almirante. Se escucha muy bajito, Pino. Se escucha muy bajito. No, yo
¿Me escuchan? Ahora Yo sí, decía bárbaro. Ahora perfecto. que en el Asciende al primer- general del ejército. No, ascendió al máximo grado del escalafón a esos dos canallas y asesinos de Aramburu y Rojas. Claro. Aramburu es el que de manera despiadada, ¿no es cierto?, fusila a 32 oficiales de las Fuerzas Armadas que se levantaron en junio del 56 para exigir el retorno al orden constitucional. Ese fusilamiento de Valle. Seguro. Yo no me puedo olvidar que la mujer, la esposa de Valle, estaba en la puerta de la residencia presidencial pidiéndole que al menos la reciba la mujer de Aramburu, pidiendo clemencia. No le otorgaron, lo mataron como al asesino más despiadado. Creo que lo han tratado mejor que al pobre este general Valle. Entonces, a esos canallas sanguinarios, Arturo Frondizi los ascendió. Y después se pasó, y después traicionó de la manera más grosera lo prometido a su pueblo. Por primera vez entrega concesiones petroleras. Por primera vez la Argentina entrega 5 concesiones petroleras. Al estándar hoy. Mire, yo era muy amigo del hijo mayor de Raúl Escalabrini Ortiz. Estudiaba abogacía. Yo hice 3 años de la carrera de abogacía con el Yuyo Scalabrini. Yo nací en Olivos, a la vuelta de la casa de Scalabrini. Bueno. ¿Me entiende? Entonces éramos vecinos. El destino quiso eso. Sí, sí. Yo he ido infinidad de veces a la casa de Scalabrini a estudiar, y él a mi casa, el hijo. Pero además yo fui cronista musical de la revista ¿Qué sucedió en 7 días? Que era el órgano de la intransigencia radical contra el continuismo gorila. Director de ¿Qué sucedió? Era Rogelio Frigerio. Escúcheme, el abuelo del ministro Frigerio Sí, sí. que tuvo Macri. Es decir que yo seguí muy de cerca la actitud y el pobre Raúl Scalabrini quiso tanto a la Argentina que por primera vez se comprometió con una campaña política partidaria. Terminó siendo director de la revista ¿Qué? Y defendiendo que el plan de Frondizi no era de concesiones, eran de contratos de obras y servicios en el petróleo. Es decir, que la propiedad seguía siendo de la nación. Cuando vos haces una concesión, es como si tuvieras un pedazo hubieras vendido una parte de tu país a otro que tiene todos los derechos el otro. Bueno, Jauretche entendió que venía una gran traición y le dijo a Frondizi: doctor, no me gusta lo que van a hacer o lo que están haciendo, me ausentaré del país. ¿A dónde? ¿Cómo? Sí, me voy a España por 1 año o más, para que quede muy claro que no tengo nada que ver con su gobierno. Se lo dijo Arturo Jauretche, que era el íntimo amigo de Raúl Scalabrini. Y Raúl pensaba: no podemos dejarlo a Frondizi solo, porque lo van a voltear. Tenemos un compromiso con los votantes, ¿me entienden? Toda esa posición, ¿me entienden? Son 2 posiciones distintas. La de él era, bueno, hay que aguantar, ya va a pasar esto, no lo podemos dejar solo, será peor. Lo engañaron, escúchenme, lo engañaron de manera vil, porque él había leído los contratos, sí, en su versión de marzo, abril o febrero, pero un contrato se discute hasta el día que se firma y se van cambiando, no es como un proyecto de ley. Claro. Bueno, un verdadero desastre. Lo engañaron, era el 26 de julio en la revista ¿Qué? Escuchó el discurso de Frondizi de la batalla del petróleo. Y ahí se enteró que eran 5 concesiones, no eran contratos de obras y servicios.
se fue a su casa, se fue de la revista, nunca más la pisó y se encerró en su casa. Estaba tan amargado por haber contribuido a desinformar al lector, que bueno, él tenía ya un efisema en el pulmón. Llegó a fumar 5 o 6 atados de cigarrillo por día. Fumaba tanto que su mujer le dijo, no te aguanto en la pieza. Y le pusieron un catre en el estudio. No, no salió del estudio. Claro, se suicidó, digamos, por eso. Se suicidó. Una cosa, 7, 8 meses después, creo que fue en abril, sí, abril o mayo del 59, muere de cáncer. Claro, se dejó morir. Se dejó morir. Se suicidó, pobre Raúl. Bueno, entonces, en fin, todas esas cosas son las historias. Pino, te quiero hacer una consulta que nos va a servir mucho también para las nuevas generaciones, ¿no? Hablábamos recién de la claridad que tenía antes el enemigo, porque el enemigo, independientemente de qué nombre propio tuviera, tiene una ideología neoliberal, individualista, egoísta, que todo tiene lugar por ganar $1 más, no le importa si rompe el mundo, si el otro queda afuera y demás, ¿no? Antes estaba muy clara la diferencia entre las ideologías, digamos. Entonces vos podías saber de qué vereda estabas parado, y la gente antes hacía en relación a lo que pensaba, es decir, hacía determinada cosa en relación a lo que pensaba. Ahora, como dice Francisco, en el paradigma tecnocrático, todos nosotros recibimos estímulos todo el tiempo por diferentes redes, por diferentes canales, por supuesto los medios hegemónicos de producción y los canales hegemónicos y demás, y lo que pasó es que el paradigma tecnocrático se ha tragado ideologías, y la gente ya no hace lo que piensa, sino que termina haciendo cosas sin pensar, justamente, y ahí empieza la proliferación de las derechas, de las violencias, de toda esta debilitamiento de las democracias, ¿no? ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Cómo podemos hacer para que, sin caer en la trampa de la tecnocracia, nosotros podamos a las nuevas generaciones aclararle bien cómo viene la mano? Porque ellos no se dan cuenta de lo que reciben. Claro, yo creo que es uno de los grandes problemas o grandes temas. Es muy difícil, ¿sabes lo que pasa? Porque está muy contaminado el medio. Los chicos hoy, estamos en un cambio de época. Cuando vos tenías 8 o 10 años, compará tus 8 o 10 años, yo comparo a los míos, ni que hablar, con el de un chico hoy, que con el telefonito, hoy ve el cine por teléfono. Pero no solamente eso, sino de que pasa por encima tuyo, por encima del abuelo, por encima del maestro, por encima del, qué sé yo, del jefe de no sé qué, y se conecta con quien quiera en el mundo sin pedirte permiso. ¿Me entiendes? Es decir, quiere ver pornografía, ve pornografía, quiere, no sé, conectarse con quien sea. Estamos en la era de la revolución comunicacional. Es decir, el único antídoto es la relación personal, porque somos los comunicadores vivos los que hoy podemos transmitir la historia real. Una vez más, la historia oral transmitida de unos a otros, como han sido los pueblos originarios o los pueblos ancestrales, mantuvieron los saberes de la humanidad. Pero hoy en día, la brigada colonizadora ya no es un ejército invasor, ni es una dictadura de mano dura. Hoy son los medios de comunicación masiva. Esa es la realidad. Es la realidad. Y cuando encima el campo popular no es capaz de construir
un gran aparato para contrarrestarlo. Cuando el campo popular le hace más caso a los fantasmas sectarios que tiene adentro para resguardarse, entonces se va achicando tan grande que termina gobernando entre los 5, 10 o 15 que lo rodean. ¿Me entiendes lo que digo? Y abandonando claro. ¿cómo? Y abandonando la infinita diversidad del campo popular. Tal cual. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Totalmente, creo que empezamos a ser miopes porque caemos en una endogamia tal que hablamos con nosotros mismos y a partir de ese vicio nosotros no crecemos desde nuestras diferencias, ¿no? Me parece que ahí es fundamental. Y además también es fundamental, y esto es una pregunta, pero también viene con mis principios, ¿no? Que nosotros aprovechemos las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicarnos para crecer en valores, porque en el camino se destruyeron los valores fundamentales de una sociedad, como la familia, como el respeto, como el esfuerzo, como el estudio, que yo, viste, como que todo el mundo ahora quiere estar en el reality show de turno para zafar, y tienen esta cultura de la instantaneidad, de la hora, que hace que justamente seamos egoístas, porque si ahora vivo y mañana no hay nada, entonces rompo todo, el otro no me importa, es como una cultura. Y yo le agregaría la absoluta falta de conciencia de todo lo que se necesita trabajar o estudiar, en cualquier, sea un oficio manual o cualquier obra intelectual, para hacer algo de interés. La absoluta falta de rigor y de compromiso. Mire, yo todos los últimos años he trabajado con muchos colaboradores. Qué falta de rigor, qué falta de compromiso. Una cosa increíble. Una cosa increíble. La verdad, rigor, hay rigor cuando hay compromiso y hay conciencia de que y si sos un empleado público tenés que tener conciencia y te paga, no para que te estemos controlando. Vos te tenés que, ya mayorcito de edad, tenés que controlarte vos solo, porque si no, ahí funciona la ética. Entonces, hace falta, no podemos, lo único que nos puede salvar es militar con más fuerza y pregonar principios y compromisos. Quería agregar, Pino, que si la única verdad es la realidad, no podemos estar debatiendo dentro del espacio de la negación creíble. Ya, Macri llegó al gobierno, llegó al poder, por el desarrollo de esto que llaman posverdad, de la negación creíble, o sea, algo que no es posible, pero que insiste en todos los medios hegemónicos, todo, en construir o instalar como creíble, como que es una verdad. Y yo creo que nos hemos quedado debatiendo con esa posición que no existe, porque en definitiva no existe esa posición, debatiendo la negación creíble, o sea, nos sumamos a lo más real posible del falso absoluto. Sí, bueno. Lo más real posible del falso absoluto. Y sobre eso se construyó. Entonces, yo recién te oía sobre Frondizi. El negro Andrés Famini me comentó que a cambio de no intervenir en la provincia, le mandó una chequera en blanco, de Banco de Italia y Río de la Plata, una chequera en blanco para que la llenara Agustí Piacere. Y te imaginas el compromiso que tenía con Perón, Famini, ¿no? Así que es una cosa, pero si no traemos desde la historia, esa historia de Raúl Scalabrini Ortiz, la historia de Andrés, cuál fue realmente la estatura de Frondizi, estamos negándola. Así es. Y por supuesto que, claro, hoy en día, ¿quiénes son los profesores? Claro. ¿Quiénes son los pensadores? Son los comunicadores mediáticos. Sí. El señor Feynman, ¿cómo es? No? Feynman, sí. Feynman, Eduardo Feynman. ¿Me entiendes? En general hay una banda, una familia de comunicadores, todos pagos por el poder, sea por la vía de los avisos en sus programas, porque son coproductores o productores de sus propios programas,
y el espectador ha entablado una relación, termina siendo una relación de confianza y afectiva con ellos. Comunicadora. Claro. Por supuesto que no todos los canales, no, hay canales que están jugando por el campo popular, pero otros es una verdadera vergüenza. Y por eso es que tenemos en las capas medias urbanas ese 10, 15%, o puede llegar a 20%, fluctuante. Es una categoría política capa media temerosa, y son los que consumen las falsas verdades y toda esa maquinaria. Seguro. Hoy los ejércitos o las dictaduras han sido reemplazadas por las operaciones judiciales entre los servicios de inteligencia, causas armadas judiciales y, por supuesto, la brigada, el bombardeo mediático. Terrible. Mire, los diarios. Argentina necesita tener un gran diario que compita con los otros. No, si los diarios ya no se leen. No, boludo, no es que se lea o no se lea. ¿Quién alimenta la red de información radial desde las 6 de la mañana? Los diarios están a las 6 de la mañana en la mesa de todos los comunicadores. Y los diarios son los que han colocado en el lugar de privilegio las ideas y noticias que quieren que se comunique. Entonces los comunicadores, entre el sueño y el café, el chiste y la media luna, ahí tienen información para empezar a comunicar, y el sistema comunicacional argentino es hiper unitario y muy reaccionario. Son cadenas de comunicación con cabezas de radio en la capital federal. Bien. Eso significa que está hecho para emitir, pero nunca para recibir. Vos no te enterás en la capital federal de nada de lo que pasa internamente en ninguna provincia argentina, salvo una catástrofe especial, se incendiaron los bosques, qué sé yo. Pero el ciudadano que vive en Neuquén, o vive en Catamarca, o vive, qué sé yo, lo que sea, sabe más del asesinato y cómo fue de la ciudad de Buenos Aires que la que pasó en su propia ciudad. Digo, y a eso sumale el trabajo que hacen con los bots de amplificar las tendencias en Twitter a partir de lo que definen que quieren que esté en agenda durante todo el día. Porque vos sabés que con 1000 tipos poniendo tu nombre, de repente se transformás en tendencia y te destruyo o te mando como campeón del mundo en 2 horas. Eso es tremendo. Entonces, estos son problemas muy serios, muy difíciles esto es muy difícil, porque te tienen el control que hay de todo lo que pensás, consumís, de lo que te gusta y no te gusta, y todo está a través de las plataformas que uno usa en las redes internet y todo eso, y tus correos, todo. Y con los teléfonos te tienen ubicado hasta dónde estás hablando. Sí. La tendencia, solo nos puede solo te puede salvar la comunicación directa, ¿viste? Y utilizando los medios del enemigo de manera más inteligente. Pero casualmente esta doctrina de negación creíble ha construido además una nueva categoría política en el pueblo, que son los negadores. Claro. Porque las movilizaciones que se ha hecho al obelisco de gente que negaba la existencia del coronavirus, decía que el COVID-19 no existe. No, pero hay mucha ignorancia. En el caso de la pandemia, también hay que comprender que el sufrimiento, por primera vez esta población se ha encontrado ante una situación semejante. Por primera vez la han encerrado, pero no 15 días. Primero fueron 15 días, después 22 días, después un mes.
Cuando llegó al mes 2 o 3, estaba harta. Se había peleado en su casa con el padre, o el padre con la mujer con la hija. Un desastre. Esto ha causado una verdadera, un verdadero remolino familiar e intercomunicacional muy serio en la sociedad. Y entonces a la mierda todo, que me contagie, me voy afuera. Y si encima de eso he perdido mi trabajo, viejo. ¿Qué me estás hablando que no salga si no tengo ni para comprar el pan? Tengo que salir. No, esto es un verdadero, esto es una verdadera bomba. Última por mi parte, porque ya es tarde en París y te agradezco el tiempo. Sí, acá me están haciendo señas hace rato. Y claro, hay que ir a comer, Pino. Última por mi parte. Creo que la conclusión más importante que estamos haciendo es que estamos ante el paradigma del odio versus el paradigma del amor, y creo que al final esto de la comunidad organizada va a ser aquello que nos defina y que nos permita o sobrevivir o llevarnos al acabose de la existencia de cada uno de nosotros. Es un orgullo para nosotros que vos seas un embajador argentino y un embajador desde el amor, desde la educación, paz. Nada más ni nada menos que de la UNESCO. Y bueno, decinos tus últimas reflexiones para las comunidades organizadas que nosotros intentamos amplificar, que intentamos abrazar la vida como viene, ¿no? Todos los muchachos que son descartados, los chicos que están en situación de droga, los chicos que están sin trabajo, los que están presos. Para nosotros es muy importante que todo el mundo sepa que acá nadie sobra. Bueno, yo no sé si voy a decir lo que se debe decir. Voy a decir las cosas que se me ocurren ahora, porque este es el problema de los problemas. Me estás haciendo la pregunta del millón que nos hacemos todos. Pero en estas épocas, en los momentos peligrosos de la vida, lo peor que podemos hacer es aislarnos. Entonces, hoy el reclamo, lo que tenemos que ponernos un megáfono y decirlo fuerte, tenemos que estar más unidos que nunca. Bien. Hacer el esfuerzo de bajar las competencias, las broncas, las mezquindades, los odios, porque cuando uno está mal con todo. Entonces, pasarse la aspiradora de noche, no sé, sacarse toda esa tierra, tenemos que estar unidos. Y va mi mensaje, le digo, el gobierno tiene que guarda con el sectarismo. Cuando uno está mal, se encierra. Guarda. Todo lo contrario hay que hacer. Abiertos con... Perfecto. No romper, Francisco no se cansa de decir, hay que construir puentes para ir al encuentro, cultura del encuentro. Cultura del encuentro es cultura de la solidaridad. Y cultura de la solidaridad exige una cultura de la fraternidad. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar a esto que nos divide o nos hace enfrentar pobres con pobres. No tenemos que trabajar al revés y agrandar el frente de todos, que yo creo que fue una noble idea y victoriosa porque ganó sin exclusiones. El frente de todos. Hay que darlo y hay que regarlo. Son las plantas que hemos sembrado y no se ha hecho eso. Hay que guardar los que tienen la responsabilidad de conducir, guarda con encerrarse o con el sectarismo. ¿Cuántos gobernantes argentinos los hemos visto encerrados en una ridícula soberbia? Veamos para atrás y nos bueno. Entonces, hay que abrirse, hay que seguir más comunicados que antes, y estar abiertos, pero formar redes en defensa de la Argentina que queremos.
Pino, te quería invitar. Y Omar, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Te quería comunicar lo siguiente. Con Marina hemos impulsado una organización nacional que es Comunidad Organizada, que es un colectivo de colectivos. Ahí está Generación Francisco, hay un montón, la AFA, hemos hecho campañas y eso. Nos gustaría organizar un conversatorio contigo, cuando vos dispongas, para poder armar toda una invitación a la gente para escuchar este pensamiento tan fundamental, aparte como un embajador de la cultura, nada más que en un país que es símbolo de cultura como Francia, ¿no? Así que... Bueno, querido, cuando quieras, es cuestión de encontrar el hueco, viste, hoy me llamaste, Dale. Acá estamos. Perfecto. Bueno, lo vamos arreglando por WhatsApp y te dejamos tranquilo, que tengas unas buenas noches y bueno, muchas gracias. Un gran abrazo, Pino, como siempre, querido. Omar, Muchas gracias. Adiós. De todo corazón. Hasta luego. Muchas gracias.